interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Vuelvo a leer el texto donde estamos basando esta serie de estudio que ya va por el número 5, que es la sabiduría del discernimiento. Estamos estudiando el libro de Proverbios, no todo el libro de Proverbios, algunos pasajes del libro de Proverbios, pero estamos tratando de sacar, extraer algunas verdades que son tan importantes para nuestra vida y sobre todo nos hemos detenido para extraer quizás un pantallazo en general de lo que hablará todo el libro de Proverbios en el capítulo 6, versículo 16, donde en todo el libro de Proverbios el proverbista va a detallar ciertos aspectos que se ven aquí en este versículo 16. Aquí simplemente los menciona. Y es por eso que nosotros queremos explayarnos, es decir, ampliar un poco más el tema que estamos tratando. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová. En forma poética, el proverbista dice, y aún 7 abomina su alma. Esta es una forma que había en el Oriente, ¿cierto?, para poder expresar poéticamente, intensificar aquí el aspecto de que 7 cosas son las que Jehová aborrece. Dios las ve desde su santo trono, desde su magnificencia, con aborrecimiento. Es decir, las detesta. Y si Dios las detesta, nosotros como hijos de Dios debemos erradicarlas, echarlas. Como dice Pablo, quitarnos como una ropa sucia y tirar lejos estas cosas. Si es que queremos ser sabios espiritualmente, ¿cuáles son estas cosas? El versículo 17 nos dice puntualmente que son los ojos altivos. Ya hemos hablado acerca de eso. Son los párpados levantados que miran a los demás como inferiores. Pablo dice, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Y todo nace desde allí. La altivez del corazón lleva en la vida de las personas a graves pecados. ¿Como cuáles? Como la lengua mentirosa. La lengua mentirosa o la mentira es propia de quien desprecia a los demás. Pero también en la altivez del corazón uno puede llegar a abrazar las mentiras para justificar la altivez del corazón. Yo deseo en altivez del corazón no hacer la voluntad de Dios y por lo tanto cualquier mentira que ande por allí dando vueltas yo la abrazo porque sirve como un vehículo para mantener mi soberbia. Esto es una cadena de cosas, no son cuestiones aisladas. No es que al proverbista se le ocurrió mencionar algunas cosas. Es una cadena de decadencia en la vida del hombre. Para posteriormente hablar el proverbista, y es el tema que nos convoca hoy, manos derramadoras de sangre inocente. Alguien puede decir, pastor, yo creo que hoy el tema no tiene que ver conmigo, no me atañe porque yo no soy un delincuente, yo jamás he derramado la sangre de nadie. No hay una persecución policial en mi contra, no hay una orden policial en mi contra, porque yo no soy una persona que le ha quitado la vida a nadie. Bueno, vamos a ver si realmente esto no nos aqueja a ninguno de nosotros. Es mi deseo que salgamos de esta reunión en convicción de que verdaderamente tenemos que prestar atención a esto. Una vez más nos vemos enfrentados a la realidad y, hermanos, la potencialidad del pecado. El pecado tiene la particularidad de siempre ir por más. El pecado tiene una potencialidad malvada, porque es pecado. Si hemos de tener una vida en la santa sabiduría del discernimiento espiritual, debemos aceptar que toda mano, es decir,
todos nosotros somos capaces de derramar sangre. ¿Sabías eso? Si no controlamos nuestro corazón, si dejamos o damos rienda suelta, escúchame bien, mi hermano, a nuestra ira, todos nosotros potencialmente somos personas que podemos llegar a derramar sangre. El problema está en el corazón. Cuando Cristo dice en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, es precisamente allí donde Cristo está ampliando el concepto de la potencialidad del pecado. Algunos piensan que están bien delante de Dios porque no han cometido ciertos hechos, pero Cristo dice que los hechos, todos los grandes o malvados pecados desde la perspectiva humana, porque Dios sabe que nuestra perspectiva humana del pecado tiene otra visión, no tan santa como la ve Dios. Dios ve todo el pecado maligno, pero Él siempre queriendo aterrizar los conceptos para que nosotros los entendamos. Ejemplo, el libro de Oseas, para que entendamos la infidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Él llama al profeta a que tome una mujer infiel para que él sienta en carne propia el dolor de la infidelidad. Y el Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, escucha esto, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor está aclarando que el problema no solo se encuentra en el acto propiamente tal, sino en la raíz del asunto. Él aborda todo el proceso que implica el pecado, porque el pecado tiene un proceso, como lo hemos visto allí en Proverbios capítulo 6. Esos malos pensamientos que se transforman en actos. Los homicidios nacen, dice el Señor, del corazón. Ahora, nunca irás a la cárcel porque tienes el deseo de matar a alguien. Pero toda la gente que está en la cárcel por haber asesinado a alguien es porque en su corazón surgió ese pensamiento. Sí, a veces puede ser una cuestión súbita, quizás fuiste a un lugar y nunca pensaste que ibas a terminar asesinando a alguien, pero todo comienza con un corazón que no es capaz de retener sus pasiones. Toda violencia intrafamiliar, hombres que golpean a sus esposas, hombres que tratan mal a sus esposas, mujeres, porque también hay mujeres que son acusadas de violencia intrafamiliar, violencia para con los hijos, maltrato para con los hijos. Todo nace de un corazón que no es capaz de ver la malignidad del pecado y no es capaz de mantener en su corazón la importancia, por la verdad de la palabra de Dios, de controlarse en la vida. La falta de control. Los homicidios nacen del corazón. El apóstol Juan lo dice claramente y para que nadie tenga excusas. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel, nota esto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Notas eso? No aborda solo el homicidio. Él está diciendo todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo que él está diciendo es que potencialmente un hombre que aborrece, que permite el aborrecimiento en su corazón, es un homicida. ¿Qué es la palabra o cómo se define la palabra que utiliza el apóstol Juan? Aborrece. La palabra griega tiene la idea de sentir enemistad hasta aborrecer intensamente. Muchas palabras griegas que el Espíritu Santo utilizó para poder revelar el Nuevo Testamento tienen esa capacidad, esa amplitud, ese abanico. Es decir, para que nadie diga, no, pero yo no estoy allí. No, esta palabra, aborrecer, que el apóstol Juan considera que puede ser un potencial homicida, puede de alguna manera significar desde una enemistad.
esa capacidad que tienen algunos de dormir tranquilo estando enojados simplemente con alguien. ¿Sabes que eso es una capacidad maligna, por cierto? Pero es una capacidad de poder dormir con la conciencia sucia. Hasta el aborrecimiento intenso que puede llevar a una persona a decir malas palabras a alguien sin sentir remordimiento, a hacer mal, a golpear a alguien sin sentir remordimiento, hasta el punto de perder el control y asesinar a alguien. Eso fue lo que sucedió con Caín, lo hemos visto en la hora silenciosa. El Señor vio que él estaba maquinando pensamientos incorrectos. El Señor vio en Caín que Caín estaba gestando en su corazón odio en contra de su hermano y que ese odio era potencial para asesinarlo. Y el Señor le dice, ¿por qué estás de esa manera y en ese estado? ¿Por qué cavila tu corazón? Si hicieres bien no serías enaltecido. Vuelve a la raíz del problema. Tú has hecho mal las cosas. Tú has querido adorar a Dios a tu manera. Adorar a Dios se debe hacer a la manera de Dios. Tú has querido entregar del fruto de tus manos. Yo demando sangre inocente para que pueda morir por ti culpable. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Vuelve a Dios. Pero mira, Caín, puedes llegar a cometer un hecho aberrante. Domina tu pecado. ¿Y qué pasó con Caín? No oyó la voz de Dios y terminó asesinando a su hermano. ¿Cómo comenzó todo? Con un pensamiento, con ira, con amargura en el corazón, con odio. Dios mira nuestro corazón. La ira es un vehículo que conduce, mi amado hermano, a grandes males. Hermano, para que aclarártelo bien, todas esas personas que explotan fácilmente en ira, que no son capaces de controlarse o que tienen en su corazón cierto sentimiento de animosidad en contra de otra persona, que guardan en su corazón amarguras, el Señor examina eso del corazón y el Señor lo ve como algo grave. ¿Amén, hermano? Pon atención a esto. Si hemos de ser personas sabias, todos llegamos, para que entendamos esto, hemos llegado a este estudio. ¿Por qué Dios está demandando tanto en el día de hoy? ¿Por qué Él ha permitido que vivamos lo que estamos viviendo? Como hemos dicho desde un principio, a través del dolor, Dios quiere llamarnos la atención. ¿Cuántos niños mueren? ¿Cuánta sangre inocente de niños mueren en diferentes lugares del mundo por causa del aborto? El mundo ha aprobado leyes impías y pretendemos nosotros que Dios no esté irado. Y muchas veces los creyentes somos capaces, o los que decimos ser creyentes, somos capaces de tratar a nuestro prójimo de una manera incorrecta, de ofender a nuestro prójimo, de decir palabras inmorales a nuestro prójimo, de hablar con violencia, de mantener enojo en el corazón. El Señor dice que eso es aberrante. La ira es un vehículo que conduce a grandes males. No siempre vemos la ira con la seriedad que demanda. Nos enojamos y ya. Soltamos la ira y ya. Ofendemos y ya. Y después pensamos que simplemente con un simple perdón todo terminó. Y volvemos a hacerlo porque ese perdón no fue genuino, porque en nuestro corazón hay perversidad. Porque en nuestro corazón no tomamos el pecado como debemos tomarlo. No pensamos que el pecado es tan grave como es. Y eso es simplemente, en el mejor de los casos, una falta de entendimiento si somos creyentes. En el peor de los casos es que nosotros vamos rumbo al infierno y por eso pensamos así. Porque verdaderamente no somos creyentes. Y el Espíritu Santo no golpea nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo no nos deja tranquilo cuando somos verdaderamente hijos de Dios. Y quizás nosotros, hermanos, siendo o miembros de una iglesia o viniendo a una iglesia, nos permitimos detestar al hermano, nos permitimos tener ira contra el hermano, nos permitimos explotar de ira. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no somos verdaderos hijos de Dios. En el peor de los casos. En el mejor de los casos,
el Señor tendrá que disciplinarnos por nuestra falta de control, en el mejor de los casos, porque el Señor solo disciplina a sus hijos. Nos enojamos y ya, soltamos la ira y ya, pero no nos percatamos de que la ira puede que nos lleve a actos que jamás habríamos pensado hacer. Las cárceles están llenas de personas que dicen, yo nunca pensé que haría lo que hice. De ahí que el Proverbio 14:17 lo dice con tanta sabiduría y con tanta elocuencia para que cualquiera de nosotros lo pueda entender. El que fácilmente se enoja hará locuras, dice Proverbios capítulo 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja, el que súbitamente se enoja, el que no tiene problema con decir malas palabras, el que no tiene problemas con arrancar ira en su corazón, golpear las cosas, tirarlas como si alguien tuviera que someterse a ellos por la ira que de alguna manera desemboca su corazón. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántas mujeres guardan en su corazón amargura y tristeza por hombres que son violentos, que desde jóvenes no entendieron la gravedad de la violencia? ¿Cuántos hombres destruidos en su espíritu por mujeres que no son capaces de refrenar su lengua, que estallan en ira? ¿Cuántas familias destruidas, mi hermano? ¿Cuántos matrimonios divorciados atrayendo mayor condenación? Porque lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre, y algunos se casan y se divorcian como quien se cambia de camisa. Más bien deberían venir humildes delante del Señor, como dice Sofonías, comenzar a poner en práctica la palabra de Dios, como dice Sofonías. Y dice Sofonías, quizá yo los perdonaré, dice el Señor, quizá. Oh, mi amado hermano, debemos comenzar a meditar dónde está nuestra vida hoy. Miramos con liviandad el pecado. ¿Cuántas cárceles, como decía, albergan personas que nunca pensaron estar allí por no haber aprendido en la vida? No aprendido por fuerza propia, porque ningún hombre puede hacer esto por sus propias fuerzas. No haber aprendido del Señor día tras día, buscando al Señor, día tras día en oración, sometiendo nuestras vidas y nuestro corazón a la verdad de la palabra de Dios. Amando a Dios, viniendo a la iglesia con devoción a escuchar la voz de Dios. No que te tengan que rogar para venir a la iglesia, como si nos hicieras un favor a nosotros o a Dios. Nos hacemos a nosotros mismos el favor cuando venimos delante de Dios y somos iluminados. Él irradia en nuestro corazón su luz para que entendamos la gran necedad con la que a veces vivimos la vida. Una vida de sabiduría, es decir, de temor de Dios, debe llevarnos a entender y a sopesar, a poner en la balanza el peligro y obstáculo que resulta la ira en el desarrollo del Hijo de Dios. Por eso Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, denominada las cartas pastorales, es decir, la carta que de alguna manera tiene que ver con personas que están involucradas en el servicio. No por eso las demás personas en la iglesia están exentas, porque también Pablo aborda algunas cuestiones de la iglesia. Pero en cuestiones sacerdotales, la iglesia ha sido llamada para ser reyes y sacerdotes, principalmente los varones. Y hablándole principalmente a varones, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice, quiero pues que los hombres, ahí no está hablando en forma genérica, está hablando particularmente al hombre, los hombres, los varones, posteriormente hablará a las mujeres también. Pero no están exentas las mujeres de esto, porque también las mujeres
interceden por su familia, por sus esposos, por sus hijos. Entonces también es aplicativo. Y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El concepto de levantar las manos es un concepto sacerdotal. Los hombres levantaban las manos a Dios, invocando al Señor, pero las manos deben estar sin mancha, deben ser manos santas. No significa que no cometemos pecado, pero deben ser manos que se levantan con una previa confesión, con un previo momento de contristación en el corazón por haber pecado en contra de Dios y porque queremos estar limpios delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros detenemos la obra de Dios por nuestra falta de control? Dice Pablo, particularmente porque allí nace todo tipo de pecado, en la falta de control que se manifiesta en la ira. Dice que levanten manos santas, es decir, orando a Dios, intercediendo por su familia, por su vida, intercediendo por la iglesia, buscando al Señor. ¿Y cómo Él quiere que levanten esas manos? Manos santas, dice literalmente, sin cólera súbita, sin ira, sin cólera súbita. Esa cólera que en un momento tú puedes ver a un hombre riéndose, pero en un segundo cambia y se enoja, irritado, habla de una forma soez a los demás. Iras súbitas, iras que se plantan de pronto. Todo está bien, puedes estar conversando bien con una persona, pero no es sino hasta que te dicen algo que no está de acuerdo contigo, que te sulfuras y que te airas. Dios dice que eso es pecado y que no intentes levantar las manos orando a Dios, porque Dios no te escuchará. Necesitamos volver al Señor con humildad, hermano. Necesitamos reconocer quiénes somos delante de Dios. Nosotros creemos a veces que Dios es cualquier persona y podemos airarnos, podemos pecar y después pedirle al Señor que bendiga nuestros alimentos y que bendiga el trabajo y que bendiga nuestra familia. Dios dice particularmente en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, en la palabra inspirada e inerrante de Dios, que Dios no escucha esa oración. ¿Qué tipos de ira encontramos en la Biblia? Bueno, lo primero que debemos aclarar es que no estamos diciendo, mi amado hermano, que todo enojo es incorrecto en la vida cristiana. Por cierto que no. Nosotros deberíamos enojarnos contra toda manifestación pecaminosa, sobre todo si advertimos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, que los que están bajo nuestra administración debemos de alguna manera llamarles la atención por su pecado, porque sabemos que su pecado les puede conducir a algo incorrecto. Debemos, tanto en la vida cristiana, vigilarnos como vigilar, como padres. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Yo como pastor, episcopo, obispo, como dice la Biblia, no es que el obispo es mayor que el pastor, anciano, pastor, obispo. Como obispo, la palabra griega tiene el sentido de vigilar. Yo debo observar y si veo algo malo en el temor del Señor, hablarlo, y el pastor y el padre de familia y el hermano de la iglesia y el hermano mayor en su casa o los hermanos de alguna manera deberían enojarse contra los actos pecaminosos y tener el coraje de hablar eso, pero siempre en una actitud correcta. Porque el fuego no se apaga con gasolina. Por eso dice la Biblia, no respondas al necio de acuerdo a su necedad. Respóndele como conviene a su necedad. Es decir, trata el problema, pero no quieras apagar el fuego con gasolina. Todos pecamos en esa área. Y a la luz de la palabra de Dios debemos venir delante de Dios, confesar y empezar a levantar manos santas. Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice
que no necesariamente toda ira es pecaminosa, dice, airaos, dice Pablo, pero no pequéis. Es decir, que cierta ira no está vestida de pecaminosidad. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice la Biblia, o sobre vuestro enojo. Es decir, que no toda ira es pecaminosa. Hay cierta ira que de parte de Dios es correcta, pero ojo, de la forma como se debe manifestar, debe ser también en los patrones santos de Dios. Nosotros debemos tratar de hacer entender a nuestros hijos, tratar de hacer entender a nuestro prójimo, hablar con amor con quienes vemos que están actuando en pecado, pero eso no significa que muchas veces como padres no tengamos que enojarnos y poner las cosas en su lugar cuando nuestros hijos están actuando en forma incorrecta. Dice William Barclay, el mal genio no tiene disculpa. ¿Notas eso? El mal genio, como le dicen algunos. Pasa que él tiene mal genio. No, el mal genio, dice William Barclay, no tiene disculpa, pero existe una indignación que muchas veces hace que el mundo no sea peor de lo que es. A eso se refiere Pablo en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Repito eso. Hay cierta indignación que muchas veces hace que el mundo no sea peor de lo que es. El mundo habría perdido mucho si no hubiera sido por la ardiente indignación de William Wilberforce, miembro del Parlamento británico y convertido al cristianismo 2 años antes de tornarse en un fiero opositor en contra de la trata de esclavos. Gloria a Dios por esos hombres cristianos. ¿Se dieron cuenta hoy día el mundo como está? El mundo gira al revés. Todos los que hoy abogan en contra del racismo, lo cual es correcto, el cristiano no debe ser ni un ápice en su vida de racista. El racismo es algo pecaminoso y viene del mismo infierno. Pero es increíble que muchos que hoy abogan en contra del racismo han motivado a destruir los símbolos cristianos. Cuando es el cristianismo el que ha puesto en la historia las cosas en su lugar. Es el cristianismo que le ha dado a la mujer el honor que corresponde. Si no, ve a los países islámicos y verás cómo la mujer es tratada como un estropajo. Pero el mundo hoy camina al revés. ¿Sabes por qué? Por lo que estamos estudiando en Proverbios, porque son simples. Y el simple ama la simpleza. El simple no quiere estudiar. El simple todo lo cree. Todo lo cree. El simple es fácil, mira, le dice, mira, esto es así porque todo el mundo piensa así. Y el simple dice, bueno, lo diré entonces porque todo el mundo... No se detiene a pensar si esto es así como le dice. John Wesley decía, el gran predicador, dadme 100 hombres que no teman más que a Dios y no odien más que el pecado. ¿Notas? El odio no siempre es malo, sobre todo cuando se trata de odiar el pecado, mi amado hermano. Yo odio las clínicas abortistas, las odio. De lo profundo de mi corazón, odio el aborto. De lo profundo de mi corazón, odio todo lo que quiera rediseñar el nombre de Dios. Lo odio desde lo profundo de mi corazón. Pero Dios quisiera que todas esas personas pudieran venir en arrepentimiento y fe a conocer la luz del Evangelio. ¿Amén? John Wesley decía, dadme 100 hombres que no teman más que a Dios y que no odien más que el pecado y que no conozcan a nadie más que a Jesucristo y sacudiré el mundo. John Wesley entendía que aquellos hombres que ponían a Dios en su corazón como lo primero en la vida y que odiaban el pecado, porque el pecado debe ser odiado, entonces también eso redundaba en hombres con pasión para poder predicar el Evangelio. El odio al pecado es importante, mi hermano. El odio y la ira al pecado me hace moverme y no quedar impávido cuando alguien peca. Cuando alguien peca y alguien odia el pecado, aunque esa persona se moleste,
tendrá la disposición de hablarle acerca de eso. ¿Sabes por qué? Porque odia el pecado. El airarse en contra de la pecaminosidad es una ira legítima y santa. Por otro lado, la Biblia nos insta a no provocar a ira, especialmente a nuestros hijos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo los provocamos a ira? Es la pregunta. Porque algunos psicólogos, inspirados desde el mismo infierno, porque todo lo que va en contra de la palabra de Dios, ¿quién crees que lo inspira, mi amado hermano? Enseñan a los padres a no disciplinar a sus hijos porque pueden impedir su crecimiento y madurez mental. Y es precisamente lo que hace la falta de disciplina. Impide el crecimiento y la madurez mental. Cuando un hijo no logra entender que algo es sí y algo es no, y que no simplemente porque la autoridad dijo que era no, porque hay cosas que tú y yo no entendemos porque Dios dice no. ¿Amén? No voy delante de Dios a decirle, espérame un poco Dios, quiero que me expliques. Bueno, hay ciertos momentos donde Dios nos explica ciertas cosas, pero hay ciertas situaciones en que Dios está en silencio y simplemente yo debo decir amén, calle delante de Él toda la tierra. Todos estos movimientos, jovencitos que están aquí en la iglesia, todos estos movimientos que te instan, que inspiran ir en contra de la autoridad, debemos orar por ello. Dios bendiga a la policía de Halland. Dios bendiga a la policía de Sealand. Dios bendiga a la policía de todo el mundo. Que Dios bendiga a esos hombres que son capaces de arriesgar su vida por ti y por mí para que tengamos paz. Y que Dios saque a la luz la corrupción. Ambas cosas podemos orar a Dios. Pero debemos enseñarle a nuestros hijos que la autoridad no está allí, como dice Pablo, para traer molestia al individuo normal, sino precisamente al delincuente, al que decide vivir en la anomia, en la falta de ley en su vida. ¿Cómo los provocamos a ir a nuestros hijos? Con demandas irracionales, reglas insignificantes o favoritismos. Sí, yo sé que muchas veces los hijos dicen, es que tú quieres más al otro que a mí. Eso es falso en un buen padre, en un padre que teme a Dios. Lo que sucede es que algunos hijos cometen más errores que otros, o otros los mantienen más ocultos. Pero cuando un padre advierte ciertas cosas en los hijos, él debería disciplinar a todos por igual. Él no debería hacer demandas irracionales. Es decir, por ejemplo, tú no le puedes pedir a un niño de 2 años que mantenga el jardín con el pasto cortado y sin malezas. Eso es irracional. Pero sí se lo puedes pedir a uno de 14 o de 15. Y si no obedece, bueno, tendrás que poner presión. Muchas veces ya cuando los niños crecen, ya no puedes ejercitar violencia, bueno, nunca se puede ejercitar violencia, pero de alguna manera disciplina física, me expresé mal, nunca se ejercita violencia sobre un niño, porque ya están grandes. Pero sí tienes que presionar, sí tienes que hacerle sentir a tu hijo que eso está mal. Si tienes que poner el peso en el corazón de tu hijo, que eso está mal. Demandas irracionales, reglas insignificantes, reglas ridículas, que no tienen sentido. Hay personas que ponen reglas ridículas, como dice el Señor, que dejan pasar las cosas grandes, pero cuelan las insignificantes. Debemos ser sabios como padres y luchar, porque el corazón de nuestros hijos muchas veces se tornará rebelde y no podemos nosotros tirar la toalla. Es una lucha, mi hermano. Si tú estás teniendo problemas en tu hogar, luchando contra los adolescentes, porque de alguna manera el diablo tiene su foco, tira sus misiles, cuando no hay ningún problema en el hogar, preocúpate.
porque quiere decir que no estás haciendo ni cosquillas al diablo. Pero volviendo a nuestro tema, Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Las manos derramadoras de sangre. La mano en el mundo antiguo significaba tener poder o tomar la autoridad sobre algo. Estar bajo la mano de alguien significaba estar sometido a su voluntad. Algunos textos que demuestran esto, por ejemplo, lo vemos, voy rápido acá, simplemente escúchenlo. Si ustedes quieren de algún momento algunas notas, ustedes me las pueden pedir, pero hay mucho material y tenemos poco tiempo. Éxodo 3:8 dice, y he descendido, dice el Señor, para librarlos de la mano de los egipcios. Manos que ejercían poder. Jueces 2:16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Las manos como símbolo de poder, de ejercer presión. Lucas 24:7 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos. Una vez más, hay manos que tienen poder para bendecir y hay otras que tienen poder y lo usan para oprimir. A ese tipo de manos que tienen poder, pero que la utilizan para oprimir a otros. Es a lo que se está refiriendo el libro de Proverbios. El punto es que Dios detesta, aborrece a quienes usando algún grado de autoridad o ventaja, nota eso, queridos hermanos, niños de esta iglesia, jóvenes, aquellos que en la familia tienen alguna ventaja sobre el hermano más chico, padres que tienen ventaja sobre sus hijos, algunos hijos que comienzan con ciertas amenazas, si haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Y de alguna manera comienzan a manipular ciertas cosas. Esposos que le dicen eso a sus esposas, si tú haces esto, dices esto, entonces yo haré esto. Ventajas donde te permiten tener a ciertas personas bajo tu poder, manos opresoras. El punto es que Dios detesta a quienes usando algún grado de autoridad o ventaja desalientan, desprecian, dañan a los demás. Desalientan, desprecian, dañan a los demás. No es tan fácil como decir yo nunca he derramado sangre. No es tan fácil, mi amado hermano. La Biblia va a la raíz del problema. Por eso Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que se enoje. En la ley decía claramente no matarás, pero había una glosa rabínica. Ustedes habrán escuchado cuando estudiamos la vida de Cristo, que las glosas, o en otras oportunidades cuando hemos estudiado bibliología ya años atrás, las glosas son aquellas notas adyacentes que se ponían en el texto para explicar el texto. No eran inspiradas, no eran parte del texto propiamente tal, pero eran pequeñas notitas que se hacían al lado para darle mayor explicación y claridad al texto. Y habían algunas glosas rabínicas. Entre esas, y cualquiera que matare será culpable de juicio, esa era una glosa rabínica, que después quedó allí como parte de la inspiración para decir que no simplemente de eso se trataba la ley. Ahora, ¿acaso no era fiel al texto esa glosa que enseñaba la ley? Claro que sí. Está diciendo, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Cristo va más allá y explica el corazón de la ley. Porque en primer lugar la glosa parece decir que cualquier agresión menor que el homicidio propiamente tal quedaría exento del juicio. Y Cristo les dice que ese no es el espíritu de la ley.
Por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, versículo 17 específicamente, nosotros vemos que el aborrecer y no tratar de razonar con el hermano para llegar a un acuerdo, también tenía que ver con la ley. Por eso que el Señor dice que la ley se resume en amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque todos nosotros queremos que cuando de alguna manera hemos cometido errores, de los cuales cometimos muchos, la gente pueda razonar con nosotros, ¿verdad? No enjuiciarnos simplemente. Cuando tú como esposo, como hermano en la casa, no como hermano en la iglesia, como hermano en tu casa, miembro de una familia, tú como mamá, tú como papá, tú como matrimonio, y hay una diferencia, se sientan a razonar, sin levantar la voz, sin insolencia. O tú eres de los que, como decimos, te iras y quieres imponer tu mano con tu ira. Bueno, el Señor dice, en el peor de los casos, allí, en Mateo capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante, que puedes estar expuesto al infierno con algo así. ¿Qué quiere decir con eso Cristo? Que podemos perder la salvación. No, es que nunca la tuvimos si actuamos así. Porque una persona que salva busca la paz. Es natural en el corazón del creyente buscar la paz. Las personas conflictivas, las personas que ofenden, las personas que pueden decir palabras tremendamente groseras y duermen como un angelito, es muy probable que sea un angelito del infierno. Cuidado con eso. Cristo va más allá del hecho, va a la raíz. Dice el versículo 22 de Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Hay tres cosas que podemos hacer con nuestra ira, hermano, frente a esto. Hay tres cosas, y no más, creo yo, que podemos hacer con nuestra ira. Yo he querido resumirla en tres cosas para terminar. Número 1, cuando tenemos un corazón airado, para poder darnos el gustito de la ira, podemos comunicarla. Cuando la ira está fuera de control, hace gran daño. Cuando nos enojamos tanto que deseamos arremeter en contra de alguien y herirlo, estamos cometiendo un gran pecado, pero a lo mejor para algunos es una gran satisfacción comunicar su ira. Podemos comunicarla. Lo llamamos a eso la pérdida de control. Y algunos dicen, es que tú sabes cómo soy yo me enojo, pero se me pasa. Yo me enojo, me airo, pero no es lo que yo quise decir. No, es que yo me enojo, pero mira, Dios conoce mi corazón. Tú sabes que me enojo, pero se me pasa. Bueno, que se te pase por mucho tiempo, mi hermano. Contrólate. Contrólate. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay nada correcto en la ira del hombre. Y la ira contra el pecado solamente se inspira en quien tiene comunión con Dios, porque a veces nosotros podemos decir, es que yo estoy airado contra el pecado. Hay algunos que dicen así, yo me airo contra el pecado. Y como me airo contra el pecado, por eso dije las groserías que dije, porque yo me airo contra el pecado. No, mi hermano, tú estás airado porque tu costumbre es airarte, porque una ira santa no actúa pecaminosamente. No le quieras mentir a Dios, porque Dios no puede ser burlado, hermano. No es que yo me enojé y actué de esa manera porque yo me estoy enojado contra el pecado. No, mi hermano, lo que pasa es que tú eres un pecador y por eso actúas así y tienes como excusa el pecado de los demás para demostrar tu falta de control. Pero no quieras burlarte de Dios.
porque lo repito y 1000 veces lo repetiré hasta que Dios me dé aliento y capacidad mental en este púlpito. No nos podemos burlar de Dios, jamás. A Dios sea la gloria. A veces pensamos que demostramos lo fuerte que somos cuando nos descontrolamos. Creemos tener fortaleza. Cuando nos enojamos, golpeamos la puerta o gritamos y dejamos a todos callados y creemos que somos fuertes. Claro, lo creemos porque somos débiles. No hay nada más débil en un hombre que la falta de control. Repito, no hay nada más débil en un hombre que la falta de control. No hay nada más débil en un hombre que la falta de control. No hay nada más poco varonil en un hombre que la falta de control. No puede ser más poco hombre un hombre con falta de control. Y digo varones porque los varones tenemos la responsabilidad de llevar nuestro hogar a los pies de Cristo. ¿Amén, varones? ¿Amén? La Biblia dice en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, número 1, podemos comunicar la ira, allá tú, allá yo, si queremos ser hombres necios. Pero también podemos callarla. Eso está bien, pastor. No necesariamente. Algunos dirán que esta es la solución, el poder callar la ira, pero el callar algo, ocultar sentimientos que nos dañan, no solucionan los problemas. Los problemas se solucionan tratándolos con humildad. No con ira, con humildad. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa queja que puede transformarse en una amargura, de la cual Pablo dice que debemos quitarnos como ropa sucia de nuestra vida en Efesios 4:31, porque la amargura es ponzoñosa, la amargura daña, la amargura es venenosa, dice la Biblia, y daña a los demás. Y dice Pablo en Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces la pregunta obvia que deberíamos hacernos si estamos estudiando la Biblia es, ¿y cómo lo hizo Cristo? De la manera de Cristo, de la manera en que Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Bueno, tratando el problema del pecado. Él no es que pasó por alto, soslayó la situación. Bueno, es que los hombres son así, vamos. Total, todos podemos ir contentos al cielo. No, Él trató el problema del pecado y fue muy doloroso para Él. Él enfrentó el pecado cargando los pecados en la cruz, como demandaba la ley, con muerte y derramando sangre. Nada más que no fue tu sangre y la mía, fue la de Él, bendito sea su nombre. Cristo trató el pecado, pero también perdonó generosamente y gratuitamente. Generosamente y gratuitamente. Él fue capaz de decir, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Pero nosotros a veces nos quedamos con rencorcitos en nuestro corazón, porque me miró mal. No, ya no quiero más con esta relación y me quiero divorciar porque falta de temor de Dios. Dice Hebreos 10,
En el versículo 16, en la segunda parte, comenzando, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ves cómo Él trata el pecado? ¿Ves cómo Él trató el pecado? Él dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Es decir, le haré entender que lo que hizo estuvo mal. Le haré entender con mis leyes. En sus mentes las escribiré. Es decir, haré que piensen de la manera correcta. Es por eso que todo aquel que entiende el perdón de Cristo viene a Cristo en arrepentimiento. En su mente hay una consternación por el pecado. Hay un sentir doloroso por el pecado. Jamás la salvación consiste simplemente en alguien que dice, dijeron que alguien quería el cielo, sí, yo, y levantar la mano. Eso no es salvación. La salvación es consternación por el pecado, es arrepentimiento, es entender que estoy perdido, es entender que huelo a humo, me voy al infierno y que sin Cristo estoy perdido. Por lo tanto, hermano, si esta predicación te deja convicto de pecado, te deja en el corazón pensando, ¿soy yo salvo? Tú puedes hacer una tercera cosa con la ira. No la comuniques. No la calles, porque no se solucionan así las cosas. Confiésala delante de Dios. Como cada pecado que de alguna manera el Señor a través de su Espíritu te hace entender. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Nota lo que dice la palabra de Dios, ya estamos terminando. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una búsqueda de santidad práctica muestra mi realidad de un nuevo nacimiento. Una búsqueda de santidad práctica, una búsqueda de hacer la voluntad de Dios, muestra, mi hermano, muestra, me hace entender, no es que yo voy a hacer obras para ser salvo, pero realmente en mi corazón está esa búsqueda de santidad. Señor, me has hablado al corazón. Yo a veces me manifiesto de una forma tan incontrolada. Y ¿sabes qué, Señor? He dicho cosas tan hirientes a quienes me rodean. Y ni siquiera me he detenido para pedir perdón. ¿Seré yo salvo? No esperes, mi amado hermano, sentir a tu lado las brasas del infierno. No esperes estar desprovisto de toda bendición en la oscuridad eterna cuando tus ojos se cierren en este mundo, para darte cuenta que habían ciertas actitudes en tu vida que decían claramente, no eres un cristiano. Puede ser un cristiano aquel que no busca con devoción al Señor. Puede ser un cristiano aquel que solo busca a Dios cuando le necesita. No lo sé. Pero yo creo que está más lejos de serlo. Puede ser un cristiano aquel que ofende a los demás, que se irrita con los demás, que busca una vida simplemente de dar rienda suelta a sus pasiones. Sin el temor de Dios, no lo sé, pero yo creo que esa persona está mucho más lejos de serlo que aquel que en profunda convicción de pecado dice, Señor, perdona mis pecados, transforma mi corazón. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.